Usted sabe que este mundo es especialista en buscar frutos, resultados, logros. Acabamos de tener el fracaso, de ver el fracaso de nuestra selección. Se contrata un entrenador, se contrata otro y al final no hay frutos. ¿Cuáles serían los frutos para una buena selección? Bueno, al menos haber clasificado al mundial. Ni siquiera al repechaje hemos llegado. ¿No es así? Por lo tanto, entrenador que comienza a perder su equipo, no hay frutos, es quitado, es sacado, es echado. Lo mismo le pasó a Gareca, ¿no? Bueno, Gareca también tuvo su fracaso y después de eso me parece que quiso ganar más, pero al final vieron como no llegó a clasificar, bueno, pues lo sacaron porque no llegó a clasificar. Tal vez seguramente lo hubieran continuado contratando si no fuera así. El mundo está buscando resultados, está buscando logros, está buscando frutos. Y la vida, pues, se mide por lo que producimos o por lo que dejamos detrás de nosotros. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que has ganado? ¿Qué es lo que está detrás de ti? Pero de manera maravillosa, nuestro Dios no define de esa manera la espiritualidad, no define de esa manera la productividad, no la define así. No depende de nosotros, dice el Señor. Para nada depende de nosotros la productividad, no viene de nosotros. Para nuestro Señor Jesús, cuánto fruto nosotros podamos tener, los frutos que nosotros podamos dar, tienen que ver, está íntimamente ligada a nuestra unión con Él, y para eso nos hace un ejemplo con una vid, con pámpanos y luego frutos. Una vez más, miren, yo soy la vid verdadera, dice. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Bueno, la vid verdadera no es otra cosa más que el arbolito, el árbol de la uva. ¿No es así? Eso es. No es un árbol en sí grande, ¿no? Pero es la planta, ¿no? Esa es la vid con su tronco principal. Y de ahí se desprenden unas ramitas pequeñas llamadas pámpanos. Y sobre esas ramitas pequeñas es que al final, esas ramitas pequeñas son las que dan y de donde cuelgan el fruto, que es las uvas. Y aquí Jesús está comparando, Él dice, es esta planta, esta vid verdadera. Y a nosotros nos está comparando con pámpanos. Esas ramas que tienen que estar conectadas, ¿en quién? En la vid verdadera, que es Él. Para que podamos producir algo, frutos. Pero dice aquí el texto que si no producimos frutos, el Padre quitará ese pámpano, cortará o podará a la vid y quitará pámpanos. Todo aquel que no lleva fruto será quitado, y aquel que lleva fruto será podado, para que lleve incluso mucho más fruto. Eso es lo que está diciendo. Ahora, para entender las fuerzas de esta palabra o de esto que nuestro Señor Jesús está hablando, tenemos que volver al contexto histórico social de Israel. Recuerden ustedes, Israel está oprimido bajo el imperio romano, quienes los habían conquistado unas décadas atrás. Los habían conquistado. Y en tiempos entonces de Jesús, cuando el Señor Jesús está hablando estas palabras, ellos están ocupados por el imperio pues romano. Ellos eran fieros, ellos eran poderosos militares, sus centuriones, sus soldados eran de temer para las personas, ganaban guerras de manera ellos eran pues fieros, ¿no? Muy fieros. Y entonces, por el poderío militar con el que ellos estaban ocupando esta zona de Palestina, especialmente Israel, ellos al ocuparlos,
lo que demandaban de los territorios ocupados eran impuestos. Así que ellos estaban pagando impuestos a Roma. Eso era. Entonces el Imperio Romano estaba ocupando Israel, los estaba cargando de impuestos. Por lo tanto, había tensiones políticas entre nacionalistas, que eran los celotes, habían fariseos, habían legalistas, habían saduceos, en fin, había una tensión política, porque estos anhelaban ver la gloria de Israel otra vez. Ellos querían que Israel esté libre de toda opresión de otro imperio, especialmente este imperio pagano, el Imperio Romano. Eso era en esos momentos el contexto histórico social. Pero también, para entender más la fuerza de lo que el Señor Jesús está mostrando aquí, es necesario ver que la vid era un símbolo nacional para Israel. Por ejemplo, en el templo de Jerusalén, y hay historiadores que lo tienen registrado muy bien esto, en el templo de Jerusalén había una gran vid de oro colgada en la entrada. Dejaron registrado ellos, que era el símbolo de Israel como la viña de Dios. Vean ustedes lo que dice Isaías capítulo 5, por favor, versículo 1. A Israel se le conocía como la viña del Señor. Vean ustedes, la viña de Dios. Ahora, dice, cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Se sembró uvas en el viñedo, uvas buenas, y se esperó que produzca uvas buenas. Pero al final esto produjo uvas silvestres, dice. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando que yo diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Este viñedo no dio el fruto correcto. ¿Y qué dice? Será quitada su portilla, su cerca, y será hollada. Versículo 6. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza. Justicia y he aquí clamor. Israel era comparada con una viña, si se dan cuenta. Por lo tanto, nuestro Dios, a través del pueblo, el pueblo de Israel, era considerado pues la viña del Señor, era la vid de nuestro Dios, que tenía que producir buenas uvas, buen fruto. Se le cercó, se le abonó y al final produjo uvas silvestres. ¿Cómo así? Nuestro Dios llama a un pueblo, llama de Abraham a un pueblo, ya llegaremos en un momento ahí en Génesis 11, a la parte final, pero llama a un hombre, a Abraham, y de ahí va a formar la nación de Israel, la vid del Señor, de donde se esperaba que puedan ellos producir, después de nuestro Dios haberla abonado con su palabra, después de haberle dado su ley en el monte Sinaí, ya en los tiempos de Moisés, en Éxodo, y después de haberlos llevado a la tierra prometida con mano poderosa, debía este pueblo haber adorado solamente a su Dios, guardando los mandamientos de Dios y teniendo entonces buenas obras. Ellos tenían que haber vivido de manera diferente comparado al resto de todas las naciones. Recuerden ustedes quiénes estaban en esas tierras antes que el pueblo de Israel entre a la conquista con Josué.
jebuseos, saduceos, amorreos, fereceos, eteos, y usted sabe todos ellos. Pero ellos los expulsaron, aunque lastimosamente no a todos, incluso a los filisteos los dejaron. Pero hermanos, ellos debieron haber guardado los mandamientos de Dios. Ellos debieron haber permanecido fiel en comunión con el Dios de Israel. Y entonces así ellos debieron haber dado frutos. Una vida completamente diferente a la vida que tenían los otros pueblos. Pero ¿saben qué ocurrió? El pueblo de Israel se fue a adorar a otros dioses. Y la manera en que se dice de manera poética es que comenzaron a producir, en vez de buenas uvas, la vid produjo uvas silvestres que no sirven. Por lo tanto, nuestro Dios envía profetas para denunciar lo que ha ocurrido aquí. Este viñedo se ha malogrado. Este viñedo está produciendo frutos equivocados. Y Jeremías 2:21, miren ustedes. Te planté de vid escogida, verdadera toda, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? ¿Te das cuenta? Es la denuncia de nuestro Dios para el pueblo de Israel. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. Qué palabras tan fuertes. Asna montés, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Está comparando a Israel, no solamente con viña, ahora es una asna montés, en celo, olfateando por ahí, lujuriosa, para poder revolcarse con cualquier otro asno que aparezca. Así se comportó Israel. Fue infiel a nuestro Dios, siendo la vid de nuestro Dios, siendo el viñedo de nuestro Dios, produjo frutos silvestres. Pero aquí en el texto hay algo maravilloso aquí en Juan capítulo 15. Porque claro que Israel era el viñedo de nuestro Dios. Pero aquí Jesús viene y dice, ¿saben qué? Este viñedo ha producido frutos silvestres. Pero viene Él y dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy el verdadero árbol, de mí. Yo soy el verdadero árbol y aquellos que estén conectados conmigo, solo si están conectados conmigo, pueden dar fruto verdadero. Eso es lo que dice. Yo soy la vid verdadera. No es vuestra política. No es vuestro templo, no es la tradición, no es ni siquiera la nación. No, yo soy el verdadero Israel, está diciendo aquí Jesús. Y fuera de mí no hay vida. Ahora ustedes saben que hay personas que piensan que por el solo hecho de ser israelitas ya tú eres salvo. Israelitas digo de la nación de Israel. No digo israelitas aquí de Iquitos, sino los de Israel. Y se matan y ponen sus banderas detrás en sus iglesias. Bendecimos a Israel. Israel se está comportando de manera mala. Es incrédula, pero no importa. Israel es el pueblo de Dios. No, nosotros no decimos eso. Piensan que el Israel es la vid verdadera. No, Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy el verdadero Israel. Él es el hijo de la promesa que esperaba Abraham. No era Isaac, no era Jacob,
Era Él. Era Jesús, el hijo prometido. El hijo que le prometió a Sara, su esposa. No era Isaac. Era Jesús. Y aquí entonces Jesús se presenta como esa vid verdadera, al Padre como el labrador, y todos nosotros, ¿qué somos? Todo ser humano somos pámpanos. Y entonces Jesús nos muestra aquí el secreto al final, el secreto de la vida cristiana. ¿Cómo es que se puede tener una vida cristiana fructífera? ¿Cómo es que se puede tener una vida cristiana próspera? Y no estoy hablando de dinero necesariamente, o nada de dinero. Estoy hablando principalmente y fundamentalmente de vida espiritual. ¿Cómo es que se puede tener una vida espiritual próspera? Y Él nos dice, permanezcan en mí. En su comentario sobre el Evangelio de Juan, de Calvino, él dice lo siguiente: así como la savia fluye de la raíz a la rama, la savia fluye de la raíz. Vean ustedes, recuerden un árbol de café, un árbol de cacao, para llevar nutrientes hacia las ramas, tiene que venir desde la raíz. Desde la raíz va a obtener de los nutrientes de la tierra y con los componentes que ha traído no sé si el xilema, el floema, desde las hojas mismas cuando hace la fotosíntesis, en fin, va a llevar al final nutrientes hacia las ramas. ¿De dónde salen esas partes? De la raíz. La savia, y dice Calvino, así como la savia fluye de la raíz a la rama, así la vida de Cristo fluye a nosotros. Interesante. Fuera de Él, nada podemos producir. Nada bueno. Bueno, en realidad, sí podemos producir, pero nada bueno. Así como la savia fluye de la raíz a la rama, así la vida de Cristo fluye a nosotros. Si no estamos conectados a Cristo, no vamos a producir frutos. Recuerda, Él es la vid, el tronco principal, la raíz y el tronco principal, y nosotros somos las ramas pequeñas donde comienzan a brotar los frutos. Si no estamos conectados al tronco principal, nosotros no podemos producir frutos. Eso es lo que está diciendo. Versículo 1 al 3. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice. Interesante. Matthew Henry dijo que Cristo no solamente es la raíz y tronco, Cristo es la sustancia misma de la vid. Toda nuestra vida espiritual depende de Él, dice Él. Hermanos, nuestra identidad no está en tener tradiciones religiosas. No está en pertenecer incluso a esta iglesia de sana doctrina, que pudiéramos decir. No está incluso en asistir a la iglesia, sino en la unión viva con nuestro Señor Jesucristo. Si no estamos unidos a Cristo, nosotros estamos muertos. Pero hay algo interesante que nuestro Dios hace acá en el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? El Padre lo podará, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Lo importante es estar conectado al tronco principal, a Cristo, al tronco principal, a la vid verdadera. Conectados a Cristo, tenemos que dar frutos. Pero todo aquel que no lleva fruto, ¿qué es lo que va a hacer el Señor?
Usted sabe, tienes un árbol cualquiera, cortas una rama, lo botas y ¿qué va a pasar con esa rama? Se va a secar. Y eso es lo que justamente creo que se hace con el café y el cacao. Para que pueda tener más frutos, se cortan las ramas que son innecesarias. Las ramas que van a ser perjudiciales. Las ramas que se notan que no van a producir, creo, de alguna manera, pero hay una poda donde se corta aquello para que el árbol pueda tener mucho más fruto, para que se pueda concentrar un mejor fruto. Y una vez cortado, aquello que cae, ¿qué sucede con aquello que cae? Se seca completamente. El Señor Jesús dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Es decir, nuestro Dios está enfocado no solamente en el fruto, sino también en la poda para llevar fruto. El Padre es el labrador y el Padre es el que poda, dice. Y hermanos, hay que ser honestos. ¿Cómo es que el Señor nos poda? A veces esa poda puede ser dolorosa. Pruebas, dificultades, disciplina, una pérdida, una angustia. Pero si estamos conectados a Cristo, el Señor nos poda. Y lo que Él busca es que usted y yo demos más frutos. Thomas Watson, escucha lo que dice. Las aflicciones son el cuchillo de Dios para podar nuestras almas. Interesante, ¿no? Las aflicciones son el cuchillo de Dios para podar nuestras almas. No nos arrancan, sino que nos preparan para dar más fruto. Y a veces nosotros estamos pensando que las dificultades, las enfermedades y las aflicciones son para mal. No. ¿Saben cuándo es para mal? Cuando no estamos conectados a Cristo. Hermanos, hay la posibilidad, usted sabe que la operación para Yadá es algo de 10,000, 18,000 soles, nos han dicho, ya nos han asustado con eso. Pero dijimos, vamos a confiar en el Señor. Hay la posibilidad de que mañana nos respondan del hospital del INEI, algo así, del hospital de neoplástica, y le abran un espacio y le puedan operar, y de repente esta semana ya le están operando. Estemos orando de que pueda ocurrir así. Hay esa posibilidad. Sería increíble, sería maravilloso que el Señor permita eso. Pero hermanos, qué difícil a tan tierna edad tener una dificultad como esa. Y constantemente tenemos que recordar. Tengo que recordar a Yadá, tengo que recordar a mi misma familia. Las dificultades no son para destruirnos. Es la poda de nuestro Dios. Para que demos más. Para que demos más fruto. ¿Estás en pruebas? ¿Estás en dificultades? Quizá el Señor te está limpiando para que tú seas mucho más fructífero. No lo rechaces. No te asustes. No te desesperes. Pero de lo que tienes que estar seguro es que tienes que permanecer en Cristo. Versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid verdadera, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Con toda claridad nuestro Señor Jesús dice, separado de mí, nada, absolutamente nada ustedes pueden hacer. Ahora, cuando se refiere a nada pueden hacer, se está refiriendo a los buenos frutos. Es decir,
¿Cuáles son los frutos que espera Dios que dé el cristiano? ¿Cuáles eran los frutos que esperaba Dios que dé el pueblo de Israel? Una adoración solamente a Dios. Una vida de piedad diferente a los otros pueblos. Un caminar bajo los mandamientos de Dios. Justicia en sus acciones. Alejarse del pecado y de la inmundicia comparado con los otros pueblos. Que cuando los otros pueblos puedan ver a los representantes de Dios, puedan decir: wow, qué hombres y qué pueblo tan paciente, qué pueblo tan bondadoso, qué pueblo tan lleno de gozo y confiado en su Dios. Ahora, usted sabe dónde encontramos eso. Gálatas capítulo 5, ¿qué dice? El fruto del Espíritu Santo. Ese es el fruto que el Señor espera que usted muestre: gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Y el Señor Jesús nos dice: separado de mí, no vas a dar esos frutos. ¿Cómo estás con tu carácter? ¿Será que no estás dando fruto? ¿Será que el carácter cada vez se está poniendo más bravo? No, son los años. Curiosamente, el apóstol Juan con los años, se le ve más amoroso, pero más santo. Cuando Charles Spurgeon predicó su sermón La vid y los pámpanos, él dijo lo siguiente: el pámpano más verde, si se corta de la vid, pronto muere. Así también el cristiano más fuerte, sin Cristo, no es absolutamente nada. Nada. Permanecer en Cristo significa confianza continua en Él, dependencia diaria, unión con Él. No es una visita ocasional, es un habitar permanente, constante, del día a día. No se puede vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. Cuando lo intentas, se te acaban las fuerzas y desapareciste. No se puede vivir la vida cristiana solamente con programas, con disciplinas, con esfuerzos. Porque todo eso sin Cristo no tiene ningún fruto. El Señor nos manda: permaneced en Él. Permaneced en Él. Y cuando eso ocurre, hermanos, cuando permanecemos en Cristo, cuando permanecemos conectados a Él, mira esta hermosa promesa que nos muestra en el versículo 7. La promesa de una oración eficaz. ¿Te has dado cuenta que muchas de tus oraciones no tienen jamás respuesta? Versículo 5, capítulo 15, versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, hermanos, esto no es un cheque en blanco que el Señor te está dando para que pidas todos tus deseos pecaminosos. No está diciendo eso. Está diciendo que cuando permanecemos en Cristo, que significa permanecer en su palabra, que significa permanecer en la comunión con su iglesia, permanecer en la comunión con sus mandamientos, aplicar sus mandamientos, vivir sus mandamientos, tener el corazón puesto solamente en el reino de Dios, tener a Cristo como nuestro mayor tesoro, eso implica permanecer en Cristo. Y cuando eso ocurre, mira lo que dice: que la oración eficaz la vas a poder disfrutar. Porque la oración eficaz fluye de un corazón saturado de las Escrituras. ¿Qué oraciones comienzas a hacer cuando permaneces en Cristo? Señor, sáname. Déjame decirte que no he orado yo, desde que comprendí el Evangelio, no he orado pidiendo sanidad por ninguna enfermedad mía, nunca. Pero el Señor me ha sanado de muchas.
Lo que se pide es, dame fortaleza para aceptar lo que tú traes por delante. Dame paciencia para poder responder correctamente ante aquello, Señor, que tú pones por delante. Dominio propio para que pueda mostrar tu carácter en medio de las pérdidas y las tragedias o las alegrías. John Owen escribió lo siguiente: el Espíritu de Cristo nos guía a orar conforme a la palabra de Cristo. Es que si permanecemos en Él, si estamos conectados en Él, si nos saturamos de su palabra, si sus mandamientos abundan en nuestra mente para aplicarlos con todo el corazón, si permanecemos en Él, entonces, como dice John Owen, el Espíritu de Cristo nos guía a orar conforme a la palabra de Cristo. Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y sigue diciendo John Owen, así nuestras súplicas se alinean con su voluntad y son respondidas. Interesante. Porque tendemos nosotros a orar oraciones pecaminosas pidiendo de manera egoísta. Y muchas de ellas no son respondidas. Pero si permanecemos en Él, nuestro espíritu se alinea con el de Cristo. Y ahora nuestras súplicas se alinean con su voluntad. Y entonces son respondidas. Acá en la iglesia, el Señor nos ha guiado a orar en algunas ocasiones de una manera ferviente. Yo lo he notado lo he sentido muy notorio por la sanidad de hermanos. De una manera notoria lo sentí y los hermanos sanaron. En otras ocasiones el Señor nos ha llevado a orar también por sanidad, pero he sentido otro ambiente. Y el Señor no los ha sanado. Cuando la iglesia se satura más de su palabra, la iglesia es movida a orar conforme a la voluntad de Dios. Eso decía John Owen. La oración jamás ha sido un cheque en blanco para nuestros deseos carnales. La oración es el instrumento de la voluntad de Dios en nosotros. Cuanto más permanecemos en Él, oramos más lo que Él desea darnos. Joshua de a poco ya sabe que si está llegando el almuerzo, a mí no tiene por qué pedirme golosinas. Y él es un goloso. Está llegando el almuerzo y está queriendo primero una galleta, un queque, una guajina. Cuando estamos yendo a la casa, hay una guajina, se va a llenar el estómago y no va a querer comer la comida. Y de a poco ya tiene que, conforme me conoce, él ya no me está pidiendo cosas que sabe que yo no le voy a dar. Conforme me conoce más, él me va a pedir cosas que realmente sabe que yo le quiero dar. Así funciona. Tenemos un Dios sabio. Él sabe qué es lo que tú necesitas. Pero nosotros venimos a pedirle cosas que Él no nos quiere dar. ¿Te das cuenta? Así es. La oración no es un cheque en blanco. Aunque el Señor está diciendo aquí, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. No es un cheque en blanco. No es para pedir, no está diciendo, pero acá dice todo lo que quieras. No, es que como permaneces en Él y como sus palabras permanecen en ti, tú pides conforme a su voluntad, no para tus deseos pecaminosos. No para ahuyentar tus miedos pecaminosos. Pides conforme a su voluntad y eres guiado para ello. Versículo 8 y 10. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El fruto que nosotros damos, es que eso glorifica al Padre, nos está mostrando acá Cristo. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor.
si guardareis mis mandamientos, permanecéis en amor. ¿Qué es permanecer en Cristo? Guardar sus mandamientos. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y pertenezco en su amor. Al final de cuentas, el fruto que puedas dar por guardar los mandamientos de Dios no son para nuestro crédito. El fruto es para la gloria de nuestro Dios. Y el texto claramente nos dice, el Padre es glorificado cuando la vida de Cristo comienza a reflejarse en sus hijos. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el principal de Dios para cada uno de nosotros? Romanos 8:28. Que seamos conformados a la imagen de Cristo. ¿Y cómo reflejamos la imagen de Cristo? Nos hacemos crecer el pelo largo, como las películas, que es Cristo. Nos ponemos ojos celestes. Así no es Cristo, ¿no? Sino reflejamos su carácter. Y volvemos a Gálatas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Escucha lo que Jonathan Edwards enseñó. El amor verdadero a Dios se manifiesta en frutos santos. La obediencia es la evidencia pública de la gracia interna. Dice. La obediencia es la evidencia pública de la gracia interna. Si realmente eres creyente, la obediencia evidencia que realmente Él ha transformado tu vida. La obediencia a sus mandamientos evidencia que realmente estás conectado a Cristo. Y es para la gloria de su nombre. Versículo 11. Estas cosas os he hablado. Esto es hermoso, hermanos. Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Permanecer en Cristo, al final de cuentas, miren ustedes, el permanecer en Cristo te pasa por el proceso de ser podado, no te vas a escapar de ello. Vas a dar fruto, que ese fruto es para glorificar a Dios. Tus oraciones ahora serán respondidas porque no orarás oraciones pecaminosas. Y al final de todo, tendrás pleno gozo en Cristo. El propósito de permanecer en Cristo no solamente es deber, es gozo. Hermanos, a mí me gusta cuando los hermanos en la iglesia vienen y no son tan fáciles de querer irse, sino de querer quedar en comunión con los demás hermanos. Eso es bonito. Quieren estar conversando, se quedan, se reúnen y se conversan. Eso es hermoso, hermanos. El propósito de permanecer en Cristo no solamente es deber, es gozo. El fruto de la unión con Cristo es un gozo completo, un gozo de haber sido salvado, el gozo de pertenecer a su familia, el gozo de la vida eterna que nos ha dado, el gozo de disfrutar de la comunión con otros a quienes el Señor también ha salvado. Richard Sibbes, el puritano, que le llamaban el puritano de primera línea, ¿no? Un anglicano, él decía lo siguiente: cuando Cristo entra en el corazón, trae consigo un cielo anticipado, pues su presencia llena el alma de gozo inefable. ¡Wow! Es que permanecer en Cristo, obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo su palabra, teniéndolo como nuestro mayor tesoro, hermanos, eso al final de cuentas es manifestada se convierte como en presencia de Dios en nuestras vidas. Y cuando su presencia llena nuestra alma, dice acá Richard Sibbes, el alma se llena de un gozo inefable. ¿Qué importan las cosas que estén ocurriendo? Todavía hay razones para seguir gozándonos, porque Él nos ha salvado. ¿Cómo puede un corazón transformado por Cristo, conectado a la vid verdadera, no tener gozo en su caminar diario? Cuando te pregunten, ¿cómo estás caminando? ¿Te imaginas las personas que dicen, en luchas y pruebas? Eso es lo que el Señor ha ganado para nosotros.
Estar con el corazón cansado. Ay, ya no doy más. Te digo, si no das más es porque no estás conectado a Cristo. Porque el que está conectado a Cristo tiene verdadero nutriente que viene desde la raíz. Y produce fruto verdadero. El mundo te promete felicidad y al final de cuentas te da vacío. ¿Te has dado cuenta? Pero nuestro Señor Jesús promete que tu obediencia y tu comunión con Él producirá fruto verdadero. ¿Cómo se disfruta de gozo para transitar en este mundo tan terrible? Obedece al Señor. Mantente en comunión en Él. Permanece en Él y tu gozo está asegurado. No estoy diciendo que vas a ser feliz según los estándares del mundo. Lo que te estoy diciendo es que en medio de las luchas, dificultades, alegrías, tu corazón siempre no perderá el gozo verdadero. Permanecer en su palabra, permanecer en la oración, permanecer guardando sus mandamientos, permanecer dependiendo del Espíritu Santo, permanecer en la comunión con su pueblo, no dejando de congregarnos, y entonces el gozo para ti está asegurado. Hermanos, no es una mentira. Los pámpanos no crecen aislados, crecen juntos en la vid. Hebreos 10:24, no dejando de congregarnos. Aquellas personas que dejan de congregar, que no toman importancia al congregar, observa sus vidas, hermanos. Apagadas, frías, tristes. Desconectarnos incluso de la iglesia es exponernos a secarnos espiritualmente. ¿A qué nos llama el Señor? A permanecer en Él. Sin Él, nada podemos hacer. No podemos dar fruto verdadero. Con Él, damos fruto que va a glorificar al Padre Celestial. Con Él y en Él nuestras oraciones ahora sí son escuchadas. Y con Él y permaneciendo en Él, nuestro gozo es pleno y verdadero. Y si Cristo es el manantial, hermanos, de toda gracia, desconectados de Él, no tenemos ni una sola gota de esa fuente. Ni una sola gota. Hace 2-3 años, creo, hemos traído esos libritos que hemos regalado de Chapel. ¿Se acuerdan? Y dentro de esos folletos y libros estaba la historia de Hudson Taylor. Usted debe recordar. Este misionero de los años 1800, que fundó una misión en el interior de China. Su corazón, su deseo era ir a predicar el evangelio desde joven, desde que se convirtió. Su deseo fue ir a predicar el evangelio a la China. Lo hizo así, a pesar de haber perdido a su esposa, a pesar de haber perdido familia, a pesar de haber pasado enfermedades y todo ello. Hudson Taylor, en medio de las actividades que él estaba desarrollando, él encontró en este pasaje de permanecer en Cristo. Encontró ese pasaje para poder vivir la misión que el Señor le había dado de llevar el evangelio a la China. Durante años luchó con cargas, con ansiedades, con agotamiento, hasta que llega a Juan 15. Y él entiende que la vida cristiana no se trata de esfuerzo humano. Hermano, si te estás esforzando por ser cristiano, estás perdido. No se trata de solo esfuerzo, se trata de permanecer en Cristo. Si tú no permaneces en Cristo, el esfuerzo que estés haciendo no va a durar mucho. Al primer problema te vas a ir. A la primera dificultad te vas a ir. A la primera poda te vas a secar. Y Hudson Taylor escribe en una carta y dice: por fin me di cuenta de que Cristo no me pide que lleve la carga, sino que Cristo me pide que me mantenga en Él. Como el pámpano en la vid, allí encontré descanso, poder y fruto.
¿Cuál es tu trabajo como esposa en medio de un matrimonio difícil? Permanecer en Cristo. ¿Cuál es tu trabajo como esposo en medio de un matrimonio difícil? Permanecer en Cristo. ¿Cuál es tu trabajo como hijo, como hija, como trabajador, como ser humano, como asistente de la iglesia? Permanecer en Cristo, como miembro de la iglesia. ¿Cuál es tu trabajo? Solamente permanecer en Cristo en sus palabras, y entonces encontrarás descanso, entonces encontrarás fuerza para vivir la vida cristiana y entonces podrás dar fruto verdadero. Este descubrimiento transformó la vida de Hudson Taylor, transformó completamente su misión, de tal manera que llegó a millones a China. Llegó a millones en China. Lo que Hudson Taylor entendió es lo que tenemos aquí en Juan 15. No se trata de cuán fuertes somos, sino cuán unidos estamos a la vid. Eso es el trabajo. Permanece en Cristo. Guarda sus mandamientos. Mantente en oración. Que sea tu mayor tesoro. Que Él sea tu verdadero amor. ¿Estás soltera? Que Cristo sea tu verdadero amor. ¿Estás casada? En medio de honrar a tu esposo y de amar a tu esposo, que sea Cristo tu mayor tesoro. Amar a Cristo es permanecer en Él. Y permanecer en Él es obedecerle. Y al obedecerle, daremos fruto. Y el fruto, ¿qué es lo que hace? Trae gloria a Dios. Y eso, como consecuencia, también trae gozo para nuestras almas. Él nos dice, ¿quieres todo esto? Permanece en mí. ¿No disfrutas de esto? Por favor, recapacita. No estás en Cristo. Hoy el Señor puede recibirte con los brazos abiertos, porque Él recibe a todo aquel que viene con el corazón quebrantado. Pongamos de pie. ¿Puedes analizar tu vida cristiana? ¿En qué punto, en qué momento estás en estos tiempos? Al final de cuentas, recuerda, la permanencia en Cristo, el estar conectado a Cristo como la vid, termina en algo, en algo final, que es el gozo. Puedes mirarte en el espejo imaginariamente y puedes decir, eres un hombre o una mujer que está disfrutando el gozo del Señor. ¿Puedes decir eso? ¿O eres alguien que lastimosamente estás luchando, estás sufriendo, está angustiado, está herido? Recuerda, todo el gozo solo se puede manifestar si comenzamos permaneciendo en Cristo. Permaneces en Cristo, Él te poda, das mucho más frutos, tus oraciones son contestadas, glorificas a Dios con el fruto que tienes y al final se traduce eso en una vida feliz para ti. Feliz a la manera de Dios, con gozo, no importa las cosas que estén ocurriendo.